El algoritmo te trajo a este video por algo. Tal vez porque ya lo sospechas. No todas buscan amor. Algunas solo buscan alimentarse. No de tu cuerpo, sino de tu deseo, tu atención, tu esencia. Son expertas en disfrazarse de cariño, pero detrás hay hambre. Hambre de validación, de control, de poder. Si alguna vez te sentiste vacío después de estar con una mujer, no era casualidad. Era ella, bebiendo de ti sin que lo notaras. Capítulo 1. Te seducen con la ilusión del amor. No llegan mostrando los colmillos. Llegan con dulzura, con gestos suaves, con la mirada que todo hombre desea recibir. No hablan de intimidad, pero lo insinúan. No piden atención, pero la reclaman con cada silencio. Saben cómo meterse en tu mente, y lo hacen sin que lo notes. Te hacen sentir especial, distinto, elegido. Y mientras tú bajas la guardia, ellas afilan los colmillos emocionales. No buscan amarte. Buscan que te entregues. Te muestran una versión de ellas diseñada solo para ti. Sonríen diferente contigo, hablan de temas que te gustan, fingen admirar tus pensamientos. Todo parece orgánico, pero es un guión. Te moldean la realidad, crean la ilusión perfecta. Y tú, sin saberlo, te conviertes en adicto a su presencia. Pero ese deseo no es amor, es dependencia. Y ellas lo saben, porque mientras más dependas, más fácil es extraerte lo que vinieron a buscar. El verdadero truco está en el contraste. Cuando crees que todo fluye, cuando piensas que estás ganando su amor, empiezan a retirarse. Cambian el tono, responden menos, se alejan justo cuando más invertiste. Y ese vacío que dejan no es casual. Es parte del juego. Porque ahí es donde te tienen. No en el clímax, sino en la ansiedad. No en el amor, sino en la necesidad de recuperarlo. No aman, hipnotizan. Empiezas a idealizarlas, a justificar sus ausencias, a recordar los momentos lindos que te mostraron en la etapa inicial, pero ya no están, o al menos no como antes. Te tienen analizando tus errores, creyendo que perdiste algo valioso, pero no perdiste nada, solo caíste en su estrategia más antigua, dar poco para que tú des todo. Nunca fue amor, fue un anzuelo con perfume de ternura, y aún así te culpas. Piensas que tal vez no fuiste suficiente, que si mejoras volverá a ser como antes, y ahí caes más profundo, porque ahora no solo le das tu atención, sino tu autoestima. Ellas no necesitan exigir. Tú ya estás entregando todo por voluntad propia, porque creíste que esa ilusión inicial era real, y en el fondo solo fuiste un recipiente, algo que se consume y luego se desecha. Pero lo más perverso es que cuando ya no les sirves, te hacen sentir culpable por reclamar. Te acusan de ser intenso, inseguro, dependiente. Ellas siembran el fuego y luego huyen del incendio. Tú, mientras tanto, ardes solo, creyendo que la culpa fue tuya. Ellas, lejos, ya buscan su próxima fuente. Otro hombre ingenuo, listo para ser seducido por una sonrisa que nunca significó nada. Así funciona la ilusión. No se trata del amor que te dieron, sino de la carencia que despertaron. Su poder no está en lo que ofrecen, sino en lo que retiran. Como un vampiro, no aparecen con violencia, aparecen con encanto. Y cuando te das cuenta, ya no eres tú. Eres un reflejo vacío, esperando que vuelvan. Cuando en realidad solo deberías cerrar la puerta, curar tus heridas y jamás mirar atrás. Capítulo 2. No buscan tu cuerpo, sino tu energía. Crees que se trata de intimidad, pero no es así. Para ellas, el acto no es entrega, es extracción.
No se excitan contigo, se alimentan de tu deseo. Te seducen para obtener algo más valioso que tu cuerpo, tu atención constante, tu validación ciega, tu impulso por protegerlas. Lo físico es solo el medio. El verdadero objetivo es tu energía emocional. Quieren lo que te hace fuerte para después dejarte débil. El contacto íntimo es su cacería más efectiva. No porque les interese conectar, sino porque saben que tras acostarte con una mujer, la mayoría de los hombres se atan. Se genera una conexión unilateral. Tú te apegas, ella calcula. Tú entregas más, ella da menos. Esa desigualdad es su fuente de poder. Juegan con tu necesidad de repetir ese momento, no porque lo disfruten, sino porque les da control. Cada encuentro es una transacción. Tú crees que compartieron algo especial, pero para ella fue solo una inversión mínima con gran retorno. Después de ese momento, tú quedas más dispuesto, más blando, más accesible. La usaste para liberar deseo, pero ella te usó para esclavizar tu mente. Lo que a ti te calma, a ella le sirve, porque ahora eres más fácil de manipular, más emocionalmente dependiente. No les interesa si tú disfrutas, les interesa que tú quedes pensando en ellas después, y lo logran, porque el deseo mal resuelto se transforma en obsesión, y la intimidad sin propósito te vuelve dócil. Crees que estás conociendo a alguien cuando en realidad estás siendo consumido, como si cada contacto te robara algo. No lo notas al instante, pero tu enfoque cambia. Dejas de pensar con la cabeza. Lo más cruel es que te hacen creer que eres tú quien controla. Te permiten pensar que eres el dominante, el conquistador, pero es una ilusión. Ellas saben que tú estás invirtiendo más emocionalmente, y cuando quieren, desaparecen. Te dejan en silencio. Tú esperas, llamas, preguntas. Ellas no contestan. No por descuido, sino porque saben que la incertidumbre te hará gastar más energía aún. Al final, no se llevan tu cuerpo, sino tu voluntad. Te cuesta enfocarte, dormir, rendir. La cabeza la tienes con ellas, no contigo. Y así, sin gritar, sin robar, sin exigir, te convirtieron en una sombra de lo que eras. Eso es drenar. No necesitan violencia. Solo necesitan que tú pongas el alma donde ellas solo pusieron la piel. Y tú, confundido, ni siquiera sabes por qué te sientes tan vacío. Eso es lo que buscan. No placer, sino poder. No caricias, sino dependencia. Son vampiros modernos. No chupan sangre, chupan enfoque. No buscan penetrar el cuerpo, sino quedarse dentro de tu mente. Y mientras tú piensas que viviste algo íntimo, ellas solo cerraron un trato. Tú lo llamas conexión. Ellas lo llaman suministro. La próxima vez, pregúntate, ¿realmente estuve con ella? ¿O fue ella quien se llevó algo de mí? Capítulo 3. Su silencio es una forma de control. No te ignoran por descuido, lo hacen con intención. Cada vez que no responden, están sembrando ansiedad. Te enseñan que su ausencia duele, que su validación tiene precio. No desaparecen del todo, solo lo justo para que las extrañes. Es un castigo sutil, una forma de recordarte quién manda. Porque en ese vacío que dejan, tú te desordenas. Empiezas a perseguir. Y ahí, sin notarlo, ya perdiste. El silencio se vuelve su herramienta de poder. No gritan, no reclaman, no terminan, solo se alejan, pero no del todo. Siguen presentes en redes, suben fotos, dejan pistas. No están contigo, pero tampoco te sueltan. Te mantienen en espera. Y en esa espera, tú sigues invirtiendo atención,
mensajes, pensamientos. Ella no habla, pero controla todo, porque tú, queriendo respuestas, das más de lo que deberías. Empiezas a cuestionarte a ti mismo. ¿Qué hice mal? ¿Por qué cambió? ¿Será que la perdí? Y ese bucle mental te consume. Ya no eres tú. Ya no piensas en tus metas ni en tu bienestar. Piensas en ella. Todo el día. Ese es el verdadero drenaje. No el sexual, sino el mental. Te vacías sin tocarte. Y mientras tú te haces 1000 preguntas, ella solo observa. Porque el silencio es su forma de manipular sin exponerse. Cuando por fin responde, lo hace con frialdad. Te da migajas. Y tú las tomas como manjares. Porque vienes de la carencia. Ya no estás en igualdad. Estás pidiendo atención, como quien suplica agua en el desierto. Y eso, para ella, es adictivo. No quiere una pareja. Quiere a alguien que dependa de su presencia. Tú querías amor, pero ella quería poder. Y ahora lo tiene. Porque te volviste emocionalmente obediente. Cada vez que la confrontas, se victimiza. No quería hablar, estaba ocupada, no sabía qué decir. Nunca acepta su juego. Siempre encuentra excusas para que tú te sientas culpable. Y tú, por querer recuperarla, tragas todo. Te adaptas, te minimizas, justificas lo injustificable, porque el silencio prolongado distorsiona tu percepción. Ya no pides amor, pides que al menos no te ignore. Y así, el silencio se vuelve castigo, pero tú lo interpretas como un error tuyo. Ese es el truco. Ella controla sin levantar la voz, no necesita pelear, solo necesita desaparecer estratégicamente para que tú hagas todo el trabajo emocional. El vampiro no muerde fuerte, simplemente deja que tú sangres solo hasta que le entregues todo por voluntad propia, y ni siquiera lo llamas abuso. Lo llamas amor, lo llamas intensidad. Dices que estás luchando por ella, pero no luchas por amor, luchas por un reflejo que ella misma creó, una imagen que ya no existe. Y aún así la persigues, porque su silencio fue tan calculado que ahora dependes de su ruido. Eso no es amor, eso es adicción disfrazada, es control, y el control más efectivo no se impone, se provoca desde la ausencia. Capítulo 4. Cuanto más das, menos vales para ellas. Al principio parecen valorar tu esfuerzo. Agradecen los detalles, los mensajes, tu atención constante. Pero eso tiene fecha de caducidad, porque en cuanto notan que estás dispuesto a todo por mantenerlas, algo cambia en su mirada. Lo que antes era ternura, ahora es cálculo. Ya no te ven como un hombre, te ven como una fuente. Y cuando una fuente da sin límite, pierde su valor. Así de cruel, así de simple. Lo que das sin medida se vuelve invisible. Tus regalos, tus palabras, tus tiempos, todo se vuelve paisaje. Ya no lo notan, porque creen que es tu deber. Y tú, creyendo que así se construye una relación, te entregas más. Pero ellas no respetan eso, lo utilizan. Porque cuando sienten que ya te tienen seguro, tu valor baja. Ya no luchas tú por amor. Luchas por conservar una ilusión que ellas ya están dejando atrás. Empiezan a tratarte con indiferencia. Ya no celebran tus gestos ni agradecen tus esfuerzos. Al contrario, te comparan, te reclaman, te hacen sentir que aún te falta. Pero lo hacen con frialdad, como quien ya no tiene miedo de perderte. Porque en su mente ya te dominan. Tú estás ahí, disponible, entregado. Y todo lo que es seguro aburre. Todo lo que está garantizado se desprecia. Es ley emocional. Ellas no buscan amor, buscan validación. Y una vez que la tienen, ya no la necesitan de ti. Buscan otro reto, otra fuente,
otra atención fresca. Tú, en cambio, sigues ahí, como un perro fiel esperando una caricia. Pero ellas ya no alimentan, ahora solo exigen. Y mientras más das, menos entienden por qué lo haces, porque el valor, para ellas, está en lo escaso, en lo que cuesta obtener, no en lo abundante. Lo más triste es que te enseñaron que amar es dar sin esperar nada. Pero cuando aplicas eso con ellas, no te respetan, te usan, porque en su lógica emocional, el que ama más, pierde. Y si tú lo das todo, ellas sienten que ya no tienen por qué esforzarse. Entonces, cambian, se vuelven frías, exigentes, impredecibles. Tú piensas que es estrés, que es una etapa, pero no. Es que ya te vieron como un objeto vencido. Crees que al dar más recuperarás su atención, pero no lo harás, porque lo que perdiste no fue su amor, fue su interés. Y ese interés murió el día que dejaste de ser un misterio, el día que fuiste predecible, accesible, dócil, porque ellas no valoran lo que tienen sino lo que no pueden controlar. Y tú ya no tienes defensa. Tu error no fue amar, fue vaciarte, fue convertirte en alguien que dejó de ser un desafío. Ese es el juego perverso. Ellas te impulsan a darlo todo, y cuando lo haces, te castigan por eso. El mismo amor que las enamoró al inicio, ahora les repugna, no porque sea malo, sino porque ya no genera emoción. Ellas no quieren paz, quieren tormenta, no quieren plenitud, quieren drama. Y cuando tú solo das, sin exigir, te vuelves aburrido, y en ese aburrimiento te desechan, aunque nunca te lo digan. Capítulo 5. Cuando escapas, se vuelven dulces. El día que decides alejarte, algo extraño sucede. Ella vuelve. Ya no es fría, ya no ignora, ya no juega. Te habla con dulzura, te recuerda lo bonito, te dice que te extraña. Pero no es amor, es hambre, hambre de tu atención, de tu energía, de esa validación que antes era suya. No regresan por ti, regresan por lo que tú les dabas. Y si vuelves a caer, te chupan aún más fuerte. Como buenas depredadoras, no soportan perder el control. Cuando tú te alejas, rompes su juego, les cortas el suministro, y eso les duele más que tu ausencia, porque no te extrañan a ti, extrañan sentirse deseadas por ti, extrañan tenerte girando a su alrededor. Por eso vuelven con palabras dulces, con lágrimas calculadas, con excusas emocionales. No es ternura, es estrategia. Y tú, si no estás fuerte, repites el ciclo y volverás a caer. Te hacen creer que ahora sí van en serio, que se dieron cuenta de lo que vales, que cambiarán, pero es mentira. Solo quieren que regreses a tu rol, el que da, el que espera, el que sufre. Porque ellas no buscan estabilidad, buscan dominio emocional. Y cuando ya lo tenían y lo pierden, activan su modo seductora. Vuelven a ser irresistibles, no por amor, sino por necesidad de control. Pura manipulación. El error más común del hombre es pensar que esa dulzura es real, que ahora sí es distinto. Pero si observas bien, verás patrones. Cada vez que tú te alejas, ella se vuelve cariñosa. Y cuando te tiene de nuevo, vuelve a desaparecer. Es un péndulo emocional, un vaivén que te desgasta. Pero tú lo llamas amor, lo llamas conexión intensa, cuando en realidad es solo dependencia, una gran adicción emocional. Esa dulzura es temporal. Dura lo justo para que tú bajes la guardia, para que vuelvas a entregarte, a confiar, a invertir. Y cuando lo haces, ella vuelve a drenar, porque no sabe amar en paz, solo sabe amar desde el poder. Y si tú no eres débil, no le sirves.
Por eso regresan cuando tú te fortaleces, para volver a quebrarte. Porque un hombre roto es más fácil de manejar que uno libre. Y ellas se aprovechan de saber eso. Escapar no es fácil, porque cada mensaje suyo toca fibras profundas. Te recuerda los momentos buenos, las promesas, los besos, pero tienes que entender, no es amor, es programación. Ellas saben cómo activar tus vacíos, cómo disfrazar el veneno de caricia. Y si no estás consciente, vuelves. Vuelves al ciclo, vuelves al desgaste, vuelves al vacío. Y cada vez te cuesta más salir, más aún si ya la idealizaste. La única salida es el desapego total, que en verdad te importe un carajo. Cortar lazos y el contacto directo, cerrar la puerta, resistir la recaída, porque volver con ellas no es volver al amor, es volver a sangrar, volver a sufrir, volver a caer. Y tú ya no estás más para eso. Recuerda esto, los vampiros siempre regresan cuando tienen hambre, y si tú vuelves a dejarlos entrar, no solo te muerden, esta vez van por el alma. Capítulo 6. La intimidad como trampa invisible. Muchos creen que la intimidad une, que después de entregarte todo mejora, pero con ellas pasa lo contrario. Es en ese momento cuando el juego cambia. No se acercan para amar, se acercan para marcar territorio. Una vez consiguen eso, empiezan a soltarte, como si ya hubieran ganado, como si tú dejaras de ser un reto. Esa entrega que creíste sagrada, para ellas fue solo una herramienta. Nada más. Ellas saben que la intimidad es poder, no porque sea placer, sino porque genera apego. Y si tú te apegas, eres más fácil de manejar. Por eso no se apuran al inicio. Primero crean tensión, expectativa, misterio. Y justo cuando estás en el punto de quiebre, se entregan, no por amor, sino por estrategia, porque después de ese momento saben que tú ya no piensas igual, ya no cuestionas, solo deseas quedarte. La paradoja es brutal. Cuanto más entregado estás después de esa conexión, más indiferentes se vuelven. Ya no te buscan con intensidad, ya no te priorizan, y tú no entiendes por qué. Sientes que algo cambió. Y sí, cambió. Para ellas ya no eres misterio, ya no hay conquista, solo rutina. Y lo que fue intenso en la antesala, se vuelve frío en la cotidianidad. Te usaron para llenar un vacío que ya no existe. Mientras tú crees que fue algo profundo, ellas ya están evaluando su siguiente jugada. Porque una vez obtenida tu entrega total, se aburren. Y no porque tú seas poco, sino porque ellas no saben sostener lo profundo. Solo saben desear lo que aún no dominan. Y cuando tú ya estás en sus manos, pierdes valor. Como un libro que ya leyeron, como un fuego que ya no quema. Lo deseaban por el misterio, no por ti. Y eso duele, porque uno espera que después de compartirlo todo, venga la conexión real. Pero con ellas, lo real nunca llega. Solo hay ciclos, subidas, bajadas, silencios estratégicos. Porque esa intimidad fue una trampa. No para unirte, sino para atraparte. Tú pensaste que era el inicio, pero para ellas era el final. El momento en que ya no necesitan fingir, porque ya te tienen. Ya no hay por qué actuar. Muchos hombres se quedan atrapados justo ahí, confundidos, intentando volver a lo que fue antes de la entrega, creyendo que pueden recuperar esa versión de ella que parecía mágica. Pero no. Esa versión era el anzuelo. Ahora ves su forma real, distante, fría, evasiva. Y por más que insistas, no volverá, porque ya no necesita seducirte, ya no necesita conquistarte, solo necesita que no te vayas.
Y tú, con el alma revuelta, te quedas, esperando que algo cambie, buscando explicaciones, pero no hay respuestas en ellas, solo patrones, el mismo guión con distinto nombre, el mismo ciclo disfrazado de amor. Y si tú no lo ves, lo repetirás, porque la intimidad que ofreciste no fue unión, fue entrega. Y cuando entregas sin conciencia, te vacías. Y cuando te vacías, ellas desaparecen. Conclusión. Conoces su naturaleza o pierdes la tuya. No estás loco. Lo que viviste fue real, pero no era amor, era extracción, emocional, mental, física. Una ilusión diseñada para que entregues todo creyendo que era tu decisión. Así actúan los vampiros. No te arrebatan, te seducen hasta que lo entregas todo. Y cuando ya no queda nada de ti, te sueltan, no por compasión, sino porque ya no les sirves. Por eso, reconocer su patrón es tu primer acto de libertad. Tu conciencia es la estaca que rompe el hechizo. Ellas no buscan relaciones, buscan suministros, atención, afecto, deseo, recursos, energía. Mientras más profundo te involucras, más fácil eres de vaciar. Y si no entiendes esa dinámica, repites el error una y otra vez. Cambia el rostro, cambia el cuerpo, pero el patrón es el mismo. Porque no se trata de ella, sino del tipo de mujer que eliges ser. Y si tú no te conoces, seguirás deseando el abismo disfrazado de caricia, de abrazo, de conexión que nunca fue real. Muchos hombres jamás escapan. Se quedan atrapados en ese ciclo de atracción y castigo, de dulzura envenenada. Creen que amar es resistirlo todo, aguantar el dolor, justificar el desprecio. Pero eso no es amor, es esclavitud emocional. Lo más trágico es que muchos mueren sin saberlo. Defienden a su vampiro, lo idealizan. Porque cuando alguien te drena por mucho tiempo, ya no piensas, solo sobrevives. Y cuando sobrevives, dejas de elegir con libertad. No necesitas odiarlas, pero sí entenderlas, para protegerte, para volver a ti, porque una vez que ves su patrón con claridad, ya no te impacta igual. Su belleza deja de ser hipnosis, su atención deja de confundirte. Entiendes que todo tiene un precio, que detrás de cada muestra de afecto puede haber un anzuelo. Tú decides si muerdes, tú decides si cedes, pero ya no puedes decir que no sabías. Ahora lo sabes, y saber es el principio del fin para ese ciclo. No te conviertas en lo que ellas moldearon. Recupera tu esencia, vuelve a ti, no para odiarlas, sino para dejar de necesitar lo que te destruye. El mundo está lleno de sombras disfrazadas de amor, y si tú no llevas luz dentro, seguirás atrapado en esas tinieblas, porque nadie puede salvarte de un vampiro, excepto tú, no con odio, sino con conciencia, no con rabia, sino con claridad. El despertar no te endurece, te libera, y esa es tu mayor victoria. Ya lo sabes, si algo de este video te dolió, era verdad, y si lo entendiste, estás listo para despertar. No más persecuciones, no más desgaste, no más entregarte a quien solo quiere vaciarte. Tú no naciste para ser alimento emocional de nadie, naciste para liderar, construir, avanzar, pero eso solo es posible si cortas el ciclo. Si una vuelve, recuerda, un vampiro solo entra si tú le abres la puerta. Y hoy, por fin, tú decides si dejarla fuera. Gracias por llegar hasta el final.
Si este video te hizo pensar, compartirlo puede abrirle los ojos a alguien más. Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete si valoras esta verdad sin adornos y activa la campana para lo que viene. Aquí no romantizamos la destrucción, aquí despertamos, porque cuando un hombre ve la realidad, ya no vuelve a ser esclavo. Y tú ya abriste los ojos, te espero en el próximo video.